Saludos hermanos. Bien, como decía Lenny, hoy comenzamos una nueva serie de mensajes, el libro de Apocalipsis. No vamos a recorrer el libro exhaustivamente versículo a versículo, pero sí lo vamos a abarcar de principio a fin. Alrededor de unas 15 semanas vamos a estar abarcando para el libro. El libro tiene más capítulos, entonces hay secciones que van a ser un poco más extensas y otras más cortas, pero sí nos vamos a llevar todo un panorama de este libro tan polémico, ¿verdad? Tan amado, tan poco estudiado, eh, por algunos tal vez odiado, por otros ignorado. Entonces es un desafío. Desde ahora les estoy precisamente retando a que comiencen a leer el libro de Apocalipsis si no han comenzado ya. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 1, así que tienen como meta para, para la próxima, para el próximo mensaje, que no va a ser la próxima semana, porque la próxima semana tendremos un invitado, así que van a tener 2 semanas para ponerse al día y leer capítulo 1 y capítulo 2 de Apocalipsis. Así que tienen tiempo para leerlo bien despacio. La serie como tal, la serie en general, la titulamos Jesucristo Reina. Pero vamos a ir dando un título también individual a cada mensaje. Entonces, por favor, tengan su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 1. Como ven, es bastante extenso el capítulo, no lo vamos a leer de inicio, pero sí vamos a orar para que el Señor nos guíe en este acercamiento a este libro y el primer capítulo de Apocalipsis. Oramos, Señor, gracias. Te damos una vez más por este tiempo. Gracias porque has permitido a un grupo de hermanos poder llegar a pesar de la lluvia. También por el hermoso tiempo de alabanza que pudimos tener para ti, entonando, Señor, alabanza, nuestro canto a tu nombre. Y ahora, Señor, pues nos acercamos a tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea quien también ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, no solamente para comprenderla intelectualmente, sino para comprenderla espiritualmente y también para poder obedecerla, ponerla por obra en nuestra vida, que esta tu palabra tenga un impacto transformador en cada uno de nosotros. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Cristo glorificado y su iglesia. Antes que todo, bueno, quería dar una pequeña introducción, sobre todo basándome en las diferentes escuelas de interpretación. Apocalipsis es desafiante de principio a fin, siempre lo ha sido. Es un desafío para todos los teólogos, para todos los eruditos, lo es. La literatura apocalíptica es muy demandante, funciona por medio de imágenes, de simbolismo, y la mala noticia es que nosotros no tenemos el código, no llegó hasta nuestros días. Por lo tanto, es un poco trabajo de detective, que es el trabajo del exégeta, del estudioso bíblico, y más cuando estamos frente a una literatura que desconocemos cómo funciona. Entonces, tenemos algunos indicios y de esos indicios, pues, tomamos algunas bases para entonces poder interpretar Apocalipsis. Pero ahí está la respuesta a la pregunta: ¿por qué hay tanta diversidad de criterios o de formas de interpretar el libro? Bueno, porque nadie tiene la clave para interpretar la literatura apocalíptica. Entonces, por eso es que hay toda una diversidad. Sin embargo, sí hay un núcleo central donde la iglesia se une para encontrar los principales temas y los principales énfasis del libro, y es precisamente donde yo me voy a concentrar en esta serie. El libro de Apocalipsis ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, quería ver algunos de los enfoques, solamente mencionarlo, algunos de los enfoques en que se ha estudiado este libro o se ha interpretado. Un enfoque es el enfoque preterista, que lo que enseña es, o lo que encuentra en el libro es que todo lo que está en el libro se cumplió en el primer siglo del cristianismo. Ese es el enfoque preterista.
No hay nada para el futuro, todo fue cumplido en el primer siglo y sobre todo terminando con la toma de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y todos los eventos cataclísticos, de cataclismo, de juicio y demás que se narran en el libro fueron cumplidos en ese primer siglo del cristianismo. Ese es el enfoque preterista, que por un lado tiene razón al enfatizar el contexto histórico original. Algo importante es, nosotros vamos a leer el libro de Apocalipsis y les voy a pedir por favor, no todo lo que está en el libro de Apocalipsis es para un futuro distante, porque todo texto de la Biblia tiene un aquí y un ahora. No sé si me explico. Este libro fue escrito para una comunidad de creyentes real, en un momento real, y tenía un mensaje para ellos inmediato. Lo mismo ha sido para la iglesia de todos los tiempos. Entonces, tenemos que ir llevando esa tensión entre el ya, el ahora y el futuro. Porque así funciona la profecía bíblica. La profecía bíblica no es cronológica. Nosotros somos muy curiosos como seres humanos y quisiéramos tener el cuándo, pero la profecía bíblica no da el cuándo. La profecía bíblica da el que será. Y muchas veces ese será es pronto, es cercano, es ya, es inminente para que funcione para todas las generaciones de creyentes. Pero el día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. Por lo tanto, cuando ustedes estén escuchando todas esas especulaciones de que Cristo viene el año que viene o que va a suceder esto o esta otra señal significa, no hagan caso, porque el día y la hora nadie lo sabe. El Señor no lo reveló. Si no lo reveló, pues nadie lo sabe, sencillamente. Lo que pasa es que el hombre a veces en su curiosidad quiere adelantarse y quiere encontrar lo que Dios no ha revelado aún. Por lo tanto, la tensión esa del ya, de que es inminente, de que es dentro de un momento, esa tensión la vamos a encontrar siempre en la literatura profética y también apocalíptica. Está el enfoque historicista, que ve al Apocalipsis como un panorama cronológico de toda la historia de la iglesia. Entonces algunos se acercan al libro y dicen, no, el libro de Apocalipsis lo que nos da es un panorama de toda la historia de la iglesia. Y nos va como presentando cuadros de todo el desarrollo de la iglesia a lo largo de los siglos. Ahora, el problema con este enfoque es que suele producir interpretaciones muy subjetivas y cambiantes, lo que les hablaba ahora mismo. Cada cual o a cada rato sale un supuesto nuevo profeta o alguien y dice esto que está ocurriendo en el Medio Oriente o en Estados Unidos o en Rusia está ligado con esto y empieza la especulación y empieza la interpretación subjetiva y es bastante peligrosa, ha traído muchos problemas. Otro es el enfoque futurista, este tal vez sea un poco más conocido o ustedes estén un poco más apegados a él, que interpreta gran parte del libro como eventos todavía futuros, cosas por suceder, como son la tribulación, el advenimiento del anticristo, la segunda venida y toda una serie de hechos que podemos decir con certeza que todavía no se han consumado. Sin embargo, otra vez repito, este libro tuvo un impacto inminente para la primera generación de creyentes, finales del siglo I, que enfrentaban tiempos muy difíciles, pero también para la iglesia en todas sus etapas. Por lo tanto, tenemos que ir viéndolo así. Este libro tiene un mensaje para mí aquí ahora, pero este libro también deja aspectos por cumplirse absolutamente. Podemos decir que hay cumplimientos parciales, pero hay un cumplimiento absoluto que sí está reservado para el futuro en muchos de esos eventos. Está también el enfoque idealista, que entiende que este libro es una representación simbólica del conflicto continuo entre Cristo y Satanás, por ejemplo, la iglesia y el mundo, porque el libro está lleno de esos contrastes. Resalta verdades espirituales permanentes, pero puede minimizar los eventos históricos y futuros. Entonces, este enfoque idealista no lo desechamos del todo, pero tenemos que tener cuidado porque puede perder de vista los aspectos históricos, reales, y quedarse solamente como en una representación idealista.
nosotros vamos a seguir un enfoque un poco que holístico o sincrético, porque creemos que cada uno de estos enfoques tiene una fortaleza. Entonces nos vamos a ir por esas fortalezas y por esos énfasis y vamos a desechar las debilidades o haremos el intento. Entonces nos acercamos a un libro que es el Apocalipsis, que es dirigido a iglesias reales del primer siglo. Las 7 iglesias que se mencionan a las cuales fue dirigido el libro de Apocalipsis no fueron iglesias inventadas. No son iglesias que nacen de la imaginación, son iglesias reales, iglesias que existían en ese tiempo, en el Asia Menor, comenzando por Éfeso y terminando con la Odisea. Todas esas 7 iglesias que se mencionan. Por lo tanto, había un mensaje real, inmediato, para ellos. También vemos que el libro describe la lucha espiritual de toda la era de la iglesia. Porque si es verdad que el libro va a hacer mucho énfasis en tribulación, sufrimiento, persecución, bueno, es lo que ha experimentado la iglesia a lo largo de todos los años. Cada generación de creyentes ha experimentado tribulación, persecución por causa de la fe. Por lo tanto, ese enfoque no lo podemos perder de vista, o esa dimensión. Pero también el libro enfatiza en que hay una culminación. Es la consumación futura del reino de Dios en el regreso visible de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener todo ese panorama a la hora de acercarnos al libro. Por otro lado, el hecho de que sean 7 iglesias, y es un número que se va a repetir a lo largo de todo el Apocalipsis, y el libro, como le decía, es muy simbólico y va a usar mucho los números también para enfatizar ciertos aspectos. 7 significa perfección o que es completo. Por lo tanto, aunque eran 7 iglesias reales, podemos decir también que esas 7 iglesias representan a la iglesia en toda su plenitud a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, es un mensaje para cada iglesia, en cada generación, en cada época. Por lo tanto, es un mensaje para esta iglesia también. Nos acercamos al capítulo 1, que no comienza todavía, no comienza con bestias ni con catástrofes, comienza con Jesucristo, porque este es el gran tema del libro. Por eso la serie se llama Jesucristo Reina. Porque solo viendo correctamente al Rey podremos entender correctamente a la historia. Por lo tanto, nos vamos a enfatizar en lo que es central para luego poder entender todas esas cuestiones que vienen a ser muy complejas para nosotros. Las iglesias a las que Juan escribe estaban enfrentando oposición real. Sufrían por causa de su fe. Presión social. Y habían persecuciones o una posible persecución inminente. Si fechamos el libro para alrededor del año 95 después de Cristo, finales, última década del primer siglo, pues esto está en el marco del emperador Domiciano, donde está registrado en la historia que hubo una gran persecución para la iglesia en toda esa área. Por lo tanto, había realmente una inminente persecución para la iglesia de ese tiempo. Por lo tanto, ellos necesitaban esperanza, necesitaban fortaleza y perspectiva espiritual. La iglesia de todos los tiempos necesita esto. La iglesia de todos los tiempos, esta iglesia, necesita esperanza, fortaleza y una perspectiva espiritual. Porque nunca ha sido fácil ser cristiano y nunca lo será. No en esta era hasta la consumación de los tiempos. Por eso Dios le concede una visión de Cristo a la iglesia. Lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos tener una visión muy clara de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros, aquí y ahora? Porque solamente de esa forma, teniendo a Cristo como centro, ¿qué decía el autor de Hebreo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El creyente tiene que tener los ojos puestos en Jesús. Si pone los ojos en un gobernante, en un sistema, en una época, en la tecnología, en su familia, en su trabajo, en su salud, porque todo eso es pasajero. Hoy es y mañana no. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus promesas son en Él sí y en Él amén.
Por lo tanto, toda nuestra vida gira alrededor ¿de quién? De Cristo y de sus promesas. Tenemos que empezar el libro así y es precisamente como empieza el libro. Ustedes van a ir siguiéndolo con la vista, porque como es un capítulo extenso no nos vamos a detener, pero capítulo 1, versículos 1 al 8, nos encontramos con la revelación del Cristo glorificado. Dejamos atrás el Cristo sufriente y el Cristo fue a la cruz, murió y resucitó. Por lo tanto, ahora nos vamos a encontrar en Apocalipsis, que es como si se abriera una pequeña ventana y nosotros pudiéramos ver al cielo, a la consumación de los tiempos, y nos encontramos al Cristo glorificado. El libro comienza afirmando que esta revelación tiene origen divino. Y ustedes ven como dicen los primeros versículos, la revelación de Jesucristo. Revelación significa eso, correr el velo y dejar ver algo que hasta ahora era desconocido. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, todos somos siervos de Dios, las cosas que deben suceder pronto. Ese pronto, véanlo desde el punto de vista que les dije al principio. Inmediatez, inminencia, pero no es cronología, porque han pasado 2000 años. Entonces fue pronto, inminente para la iglesia del primer siglo y es pronto, es inminente para esta iglesia, porque el día y la hora, como nadie lo sabe, puede ser en cualquier momento. Ahora, si pasado 2000 años nos encontramos con el pronto, pues podemos decir lógicamente que entre más tiempo ha pasado, más cerca está desde el punto de vista cronológico al desenlace. Dice, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, inminente. Ahora nosotros queremos preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo cronológicamente? ¿Cuándo? ¿Qué año? Pronto, cerca. Con eso te basta. Pronto, cerca. En cualquier momento. Es inminente. Las palabras pronto y cerca tuvieron significado real para los primeros lectores porque algunas de las realidades anunciadas comenzaron a desarrollarse en su primera generación. Creo que vayan entendiendo eso. Pronto y cerca, aunque hay una consumación futura que no sabemos cuándo va a ser, pero hay elementos que van sucediendo en la era de la iglesia. Porque tiene un mensaje para nosotros también el libro aquí y ahora, para nuestra generación, como lo fue para la primera generación que recibió el libro. Sin embargo, esas mismas realidades continúan manifestándose a lo largo de la historia de la iglesia y apuntan hacia su cumplimiento definitivo cuando Cristo regrese. De este modo, Apocalipsis fue relevante para los creyentes del siglo I y sigue siendo relevante para nosotros hoy y seguirá siéndolo para cada generación hasta la venida del Señor. Esa es la sabiduría de Dios. Es una parábola que procede de Dios, el mensaje, esta revelación, y Juan llama bienaventurados a quienes leen, oyen y la guardan. Para estos tiempos, para esta generación que recibe el Apocalipsis, fíjense, concéntrense en el versículo 3 para que entiendan esta idea. Y esa bienaventuranza que es el único libro en la Biblia que tiene una bienaventuranza como esa. Entonces aquí está mi gran, la forma en que yo les voy a alentar a ustedes a que lean el libro de Apocalipsis completo de principio a fin. Ningún otro libro en la Biblia tiene una bienaventuranza para quien lo lee, lo oye y lo guarda o lo pone por obra. Por lo tanto, este libro es para usted. Y promete bendición para usted. Si usted lo lee, usted lo atesora en su corazón. Si usted lo estudia, si usted lo obedece. Ahora, para ese tiempo, los creyentes no tenían una Biblia debajo del brazo como tenemos nosotros hoy. Que todos tenemos una Biblia. Levanten la mano que no tiene una Biblia. Ya sea física o en el teléfono. Porque aquí tengo decenas y decenas de versiones de la Biblia. Ellos no eran tan privilegiados. Algunos tenían el privilegio de tener el libro. Y se escribían los libros que Dios inspiraba y tenían que circular por las iglesias.
Y eran muy bienaventurados, o diríamos dichosos, los que podían leerlo, porque tampoco todos sabían leer. Y entonces la mayoría de la gente no lo podía leer, pero tenían el privilegio de escucharlo de aquellos que se lo leían. Por eso la bienaventuranza es para los que lo leían, para quienes lo podían oír. Ahora imagínese eso. Alguien que viene a leer la palabra de Dios, pero usted no tiene acceso a ella, usted no la tiene en casa. ¿Qué va a suceder cuando esa persona viene y dice, voy a leer palabra de Dios? ¿Qué usted hace? Usted presta oído. Pero para nosotros también debe funcionar así, aunque estamos acostumbrados a tener la Biblia en todo lugar. Palabra de Dios. Cuando Dios habla, nosotros callamos y escuchamos. Y luego la bienaventuranza dice, y para quienes la guardan, la atesoran, como algo muy preciado para ellos. Y significa también ponerla por obra. Vivimos rodeados de voces, medios de comunicación. Qué difícil hoy es saber cuando una noticia es verdadera o no. ¿No le ha pasado? Tal noticia usted dice, a ver, ¿de dónde viene? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y ahí yo empiezo a comprobar y a buscar, a ver si logro saber si es real o no. O a veces digo, hay que esperar. Redes sociales, ideologías diversas, es la era de las ideologías. Opiniones, pero la pregunta más importante es si estamos escuchando la voz de Dios. Porque en medio de tantas voces, la pregunta para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, es, bueno, está bien, escuchamos muchas voces, pero dentro de todas ellas, ¿estamos escuchando la voz de Dios? La fortaleza espiritual no proviene de entender todas las noticias del mundo, proviene de escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros no tenemos excusa. Aquí la tenemos, la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces estamos prestando atención a tantas cosas y nos agrada escuchar tantos criterios, pero primero escuchemos la voz de Dios. Cristo es el centro de la revelación. Eso lo vimos en un curso ahora reciente en el centro de entrenamiento. Leamos la Biblia entendiendo que Cristo es el centro de toda ella. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted entienda que Cristo es el centro de toda la revelación de la palabra de Dios. Y miren cómo se presenta Cristo allí, luego a partir de los versículos 4 en adelante, y dice el 5, se presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y observe cómo estas tres expresiones resumen toda la obra de Cristo. Como testigo fiel reveló perfectamente al Padre. ¿Qué dijo el Señor a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como primogénito de los muertos, venció la muerte. Como soberano, gobierna toda autoridad humana. Y esto era especialmente importante para aquellos primeros creyentes, donde saben quién era el soberano. ¿Quién era el soberano? Finales del primer siglo del cristianismo. El emperador de Roma. Ese era el Señor. Ese era el soberano. Pero aparece el Señor y se revela Juan y le dice, el soberano es Cristo. No es el emperador. No es Donald Trump, el soberano. No es Vladimir Putin. No es, ¿cómo se llama el de China? ¿Cómo es? Ese mismo. No es ninguno de ellos. No es ninguno de ellos. No lo fue Hitler en su momento, ni lo fue Fidel Castro, ni ninguno de estos que pretendió dominar el mundo, tener una influencia sobre el mundo e imponer sus criterios, como no lo será en su momento el anticristo. No, el soberano es Cristo. Es el soberano, dice, de los reyes de la tierra. Ven el énfasis, ¿verdad? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso los creyentes que entendían esto y lo atesoraban en su corazón, estuvieron dispuestos literalmente a morir por revelarse al soberano humano y decir, tú no eres el Señor es Cristo. Y eso ofendía
a alguien arrogante como el emperador y mandaba entonces a exterminar a los cristianos porque no le querían rendir la adoración que él quería recibir. Pero ellos decían, no, la adoración es solamente para el verdadero soberano de los reyes de la tierra, para Cristo. Muchas veces los creyentes sienten temor por cambios políticos que traen tanta incertidumbre, crisis sociales, decadencia moral que ha acompañado a la historia de la humanidad hasta aquí, sabemos producto del pecado, y que no está ajeno a la iglesia del Señor en este tiempo, en esta era, antes de la consumación. Apocalipsis comienza recordándonos que ningún gobernante tiene autoridad absoluta. El versículo 7 presenta el tema principal del libro. Versículo 7 podemos decir que es el tema, está resumido el tema de todo el libro de Apocalipsis. La gran esperanza bienaventurada del pueblo de Dios. Ahí está Apocalipsis 7, 1:7 dice, he aquí esto es cierto. Póngale el cuño. Dice aquí viene con las nubes. Literalmente está viniendo, es decir, es inminente. Se acerca cada vez más. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice quien escribe, amén. Ese es el gran tema. Lo que pasa es que a veces nosotros encerrados en un mundo tan consumista, tan demandante, que genera tanta ansiedad, ¿verdad? Es como una fábrica de ansiedad esta sociedad nuestra, que genera tanto afán. Es como que usted termina la jornada y siempre quedó algo pendiente y hay tantas cosas en las cuales pensar y noticias por aquí y por allá. Es un mundo muy demandante. El cristiano, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué decía el salmista? Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Nosotros tenemos muchas ventajas respecto a nuestros padres y abuelos, desde el punto de vista tecnológico, comodidades para la vida, para el transporte, la comunicación, pero la vida del hombre sigue siendo difícil. Aún con todas estas comodidades, sigue estando la ansiedad, sigue estando la incertidumbre, las enfermedades permanecen, la muerte permanece, el sufrimiento permanece, la incertidumbre permanece. Nos preocupa mucho la violencia que se ha desatado en el mundo, la inseguridad, y es a nivel global, en todas partes. Hace unos días veía un documental de alguien que llegaba a Noruega, que supuestamente es de los países más seguros del mundo. Y cuando pregunta a personas de la calle, dice, no, es peligroso salir en la noche. Ayer mismo apuñalaron a 3. Y era uno de los países más seguros del mundo. Entonces todo eso va quedando en el pasado, porque hay violencia desatándose. Y supuestamente en un mundo donde la gente, en comparación con generaciones anteriores, lo tienen todo. Pero no lo tienen todo. No tienen paz para con Dios. No tienen esperanza. No tienen respuestas a las necesidades más profundas de su corazón. Pero el creyente puede decir, Jesucristo viene por mí, viene por su pueblo. Esa es la esperanza bienaventurada para la iglesia. Y en un contexto de incertidumbre, ese es el mejor mensaje que tenía el Señor para su iglesia. Yo vengo por ustedes. Aunque ahora, como decía Pedro, tengan que pasar por diferentes pruebas, yo vengo por ustedes. La historia no avanza al azar, tiene una meta, tiene un final, tiene un rey que regresará. Para la iglesia perseguida esto era motivo de esperanza, pero para los rebeldes era motivo de advertencia, dice los que los traspasaron. Todos los que son responsables de que Cristo haya ido a la cruz y son rebeldes para con su sacrificio, tendrán que enfrentar su juicio. Eso es lo que significa también. Nuestra esperanza no descansa en que las circunstancias mejoren. Nuestra esperanza descansa en la promesa de que Cristo volverá. Si van a los versículos 9 al 11, van a encontrar ahí una hermosa triada. Tribulación, reino, paciencia o perseverancia. Según la Biblia que ustedes tengan, versión puede traducirse
paciencia o perseverancia. Dice el 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, es decir, padezco con ustedes lo mismo, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que quien escribe y tiene la gran bendición de recibir esta revelación de parte de Dios para su pueblo, no estaba en un hotel. Estaba exiliado, castigado por cuenta del Evangelio. Y él copartícipe con aquellos a los cuales escribe, y por supuesto impacta a toda la iglesia de todas las generaciones, copartícipe en la tribulación, dice, y en el reino, y está hablando del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Y aquí me gusta usar lo que en teología se le llama el ya, pero todavía no, o reino inaugurado, pero todavía no reino consumado. Y Apocalipsis apunta a los dos. Está apuntando a la consumación del reino, pero mientras no se ha consumado. Y aunque el reino ya está, pero no consumado, mientras no está consumado y nosotros como ciudadanos del reino, sufrimos. Y sufrimos porque no somos de este mundo, porque nuestro reino no es de este mundo. ¿Recuerdan qué decía Cristo? Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué sufrimos? Y a veces uno no quiere sufrir y a veces un poco que torcemos la teología y decimos, pero ¿por qué voy a estar triste? Como dice el canto. ¿Por qué voy a estar triste? Sí, pero sí nos entristecemos. Gozosos, pero nos entristecemos. ¿Por qué? Porque seguimos viendo muerte y sufrimiento a nuestro alrededor. Porque hay angustia. Porque hay dolor. Pero miramos más allá. Y ahí entonces nos sostenemos en fe. Pero seguimos enfrentando ahora el sufrimiento y a lo que se le llama ahí tribulación, que es estar como en estrecho, enfrentando un gran peso, una gran angustia. Eso es tribulación. Juan no habla como una figura distante, habla como un hermano que está sufriendo junto con ellos, se encuentra exiliado en Pasmo por causa de la palabra de Dios. Y vea la secuencia: tribulación, reino, paciencia o perseverancia. Estamos en medio, ya podemos decir que somos ciudadanos del reino de Dios, pero un reino que no se ha consumado y esperamos con ansia esa consumación, donde llegaremos ahí. Y dice que ya no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Ya no habrá más tribulación porque las primeras cosas pasaron. Ahí nosotros miramos. Pero mientras, se necesita entonces que nosotros perseveremos o seamos pacientes. Y esa paciencia, que también se traduce como perseverancia, no es pasiva. Significa es, ante una gran presión, que es la tribulación, ante la angustia, es estar firmes, agarrados ¿de qué? De la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora miren la otra clave, porque dice Juan, en la paciencia de Jesucristo. No es en mi paciencia, no es en mi perseverancia, porque no es en mis fuerzas, es en la de Cristo. Somos copartícipes con Cristo en el sufrimiento, pero somos copartícipes con Cristo en la paciencia, la perseverancia que Él nos modeló. Y que Él nos imparte a nosotros por medio de su Espíritu y también de su palabra a nosotros. No sé si les ha pasado que le dan una mala noticia o ve usted que tiene por delante un problema muy grande que a veces lo sorprende y usted dice, no sé cómo voy a enfrentar esto. Pero Dios le da fuerzas para enfrentarlo. Y usted no sabe cómo, pero Dios le da esa fuerza. Y no solamente le da fuerza, le da paz. La paz que también dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. No solamente del que está fuera del problema. Usted que está adentro no entiende cómo tiene paz. Porque es una paz que no es suya. Es una paz que viene de Cristo y sobrepasa su propio entendimiento. Hasta el suyo lo sobrepasa. Hay un patrón que se repite a lo largo de toda la Escritura.
y lo encontramos aquí. Ese patrón no nos gusta, pero es un patrón que está. No lo podemos obviar. Y es primero el sufrimiento, luego la gloria. Ese patrón, ¿no lo encuentra usted? Vaya a los días de Noé, sufrimiento, luego ¿qué? Gloria, porque Dios los rescata. El pueblo de Israel en Egipto, sufrimiento, y durante el desierto incluso sufrimiento, luego ¿qué? Entrada a la tierra prometida, un patrón, gloria, recompensa. José, sufrimiento, luego ¿qué? Es gobernador. David, sufrimiento, perseguido injustamente por el rey. Luego, David al trono. Y lo puede ir viendo ese patrón una y otra vez. Jesucristo, sufrimiento, el siervo sufriente. Ahora estamos mirando ¿a quién? Al Cristo glorificado, el Cristo de gloria. Para el creyente, decía Pedro, aunque ahora tengan que pasar por diferentes pruebas, pero hay una gloria que espera al pueblo de Dios. Sufrimiento, gloria. Una de las mayores confusiones modernas es pensar que la fidelidad a Cristo debería librarnos del sufrimiento. Ese no es el evangelio bíblico. Apocalipsis enseña exactamente lo contrario. Y toda la Biblia, ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. No dijo otra cosa. No dijo, tu hermano puede tener aflicción y tú no. ¿Por qué? En el mundo tendréis aflicción. Y a todos en algún momento nos toca la aflicción de una forma u otra. La iglesia verdadera enfrentará oposición porque pertenece a otro reino. No debemos interpretar las dificultades como evidencia de abandono divino. Y cuando nos viene un problema, una enfermedad, una dificultad, muchas veces lo primero que decimos, Señor, ¿dónde estás? Está allí. No prometió estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Porque vino una enfermedad o vino un sufrimiento, te vas a preguntar ¿dónde está Dios? Está allí contigo, como siempre ha estado, porque prometió estar contigo. Está allí. Lo que pasa es que se nos ha distorsionado nuestro entendimiento de Dios al pensar que si nos viene algo malo, Dios está enojado con nosotros o no nos está teniendo en cuenta o no nos ama como antes. No es así. Tenemos que entender que esta vida incluye el sufrimiento, pero Cristo está con nosotros en medio también del sufrimiento. Juan no habla solamente de tribulación, habla también de paciencia. La palabra implica, como les decía, resistencia perseverante, la capacidad de mantenerse firme bajo presión. La vida cristiana no consiste solamente en comenzar bien, consiste en permanecer fieles hasta el final, que es algo que va a enfatizar Apocalipsis también a lo largo de todo el libro. La perseverancia es una evidencia genuina de la obra de Dios en nosotros y esa perseverancia es posible en el poder de Jesús. Piense en un hombre o una mujer, vamos a centrarnos en la Biblia, pero puede ser cristiano en general, pero vamos centrarnos en la Biblia, que usted admira por su fe, por su devoción al Señor, que no haya sufrido. Piense en uno o en una. No existe. El sufrimiento no solamente forma parte de esta vida, sino que forma parte del plan de Dios para nuestra vida aquí y ahora. No nos gusta, lo hubiésemos querido cambiar, pero forma parte del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué decía Santiago en su carta? Capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esas diversas pruebas está diciendo muchas y de diferentes formas. Un abanico de pruebas que Dios trae a sus vidas. Nosotros quisiéramos evitar eso, pero forma parte del propósito de Dios, también para su pueblo, también para sus hijos. Miren los versículos 12 al 20, la última parte del capítulo.
Ahora, el 11, quiero leer el 11 porque dice, bueno, el 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese día del Señor, hasta hoy, no se ponen de acuerdo los estudiosos si Juan está hablando de que era el domingo o si era que espiritualmente estaba en el día del Señor, el día futuro de la consumación. Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Lo que sabemos es que hay una revelación directa de parte de Dios a Juan y él ve cosas que nadie más ha podido ver. Y entonces él las transmite al pueblo de Dios. Y dice el versículo 11, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí enumera las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y ahí comienza toda una disertación de imágenes de lo que Juan está viendo. ¿Por qué esta revelación? ¿Por qué Dios usa a Juan y por qué usa a una literatura apocalíptica? Porque está usando, vamos a llamarle, formas de comunicación humana para describir algo que está más allá de nuestra imaginación. No hay equivalentes aquí. Imagínense que usted vea algo ahora que nadie ha visto, que usted nunca ha visto, nadie ha visto, ni ha visto cosas semejantes. ¿Cómo usted lo comunica? Es difícil, ¿verdad? Es la idea aquí, porque está viendo cosas que lo sobrepasan. Entonces utiliza un lenguaje apocalíptico por medio de símbolos para dar una aproximación a quienes él le está comunicando, para que puedan llevarse una idea al menos vaga de lo que él está viendo o de lo que él está recibiendo. Por eso es un libro lleno de símbolos y de imágenes. Y ahí viene el gran desafío para nosotros. Entonces ve 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Era uno de sus títulos favoritos y apunta a deidad precisamente. Y bueno, vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Y ahí viene toda una descripción de lo que Juan ve y cómo él ve a Cristo, cómo se presenta Cristo ahí en su gloria. Lo primero que Juan ve son 7 candeleros. Luego ve a Cristo caminando en medio de ellos. Ahora, ¿quiénes son esos 7 candeleros? Las 7 iglesias. Pero no solamente son las 7 iglesias de Apocalipsis, del Asia Menor, Éfeso y compañía. No, ya dijimos que las 7 abarca a la iglesia en pleno. Entonces lo que está diciendo es que el Señor apareció en medio de su iglesia, revelado. Y la imagen es profundamente consoladora porque nos recuerda esto: Cristo está en medio de su iglesia, no se ha ido ni se irá. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la iglesia en toda su plenitud, pero en la representación por medio de cada iglesia local. No solamente la gran iglesia que todos conocen, sino esas pequeñas congregaciones que están por aquí y por allá. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo no está lejos, no observa desde la distancia. Veíamos en la clase de la doctrina de Dios el martes pasado, que fue la primera clase, algunas formas de entender el mundo. Y veíamos que hay un concepto que dice que sí, Dios creó el mundo, pero fue como que le dio cuerda al mundo y se fue, y se retiró. Y sí, es el creador, pero está lejos y distante de su creación. Pero ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. El Dios que nos presenta la Biblia, y veíamos esos dos conceptos el martes, es trascendente, está por encima de todo, pero es inmanente. Está presente y activo en su creación. Y no solamente eso, para con su iglesia y para con sus hijos, les llama su pueblo, sus elegidos, sus hijos, y habita en medio de ellos.
Y decíamos, no sabemos qué es más difícil de comprender, si que Dios es trascendente y está por encima de todo, o si es inmanente, que este Dios tan grande me llame a mí su hijo y su amigo. No sé cuál de las dos es más difícil de comprender, pero es lo que se está revelando acá. Y cuando decimos que está cercano, que está aquí, que está y se pasea por medio de su iglesia, ¿qué implica eso? Conoce tus luchas, las conoce. Tus temores, los conoce. No está ajeno a ellos. Tus sufrimientos, tus necesidades. A veces los creyentes sentimos que Dios está ausente. ¿No has sentido eso? Como sentía David en el Salmo 13, por ejemplo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía. ¿No se ha sentido así usted? Señor, ¿dónde estás? Mira cómo estoy. Mira lo que me pasa. Todo va de mal en peor. ¿Dónde estás? Apocalipsis enseña que Cristo está especialmente presente con su pueblo en medio de la aflicción. La iglesia nunca está sola. Sus hijos nunca están solos. Miren cómo el Señor es presentado ahí en gloria. Cabello blanco. ¿Qué significa? ¿A qué apunta? A eternidad. El de siempre. El que siempre ha estado. Cuando Jairo me hace estas preguntas, ¿y qué había antes de? Digo, oye, me va a explotar la cabeza, me va a dar una migraña para tratar de explicar esos conceptos tan profundos que ni uno puede comprender a cabalidad a un niño. ¿Qué había antes? Hijo, nada. Dios siempre ha estado. Nunca hubo antes de Dios nada, porque Él es antes de todas las cosas. Es eterno. Ojos de fuego, conocimiento perfecto. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Voz como muchas aguas, ahí está la descripción. Autoridad irresistible. Si Dios habla, ¿quién no escucha? ¿O quién puede oponerse a la voz de Dios? El que dijo, sea la luz, y fue la luz. Espada afilada, dice que salía de su boca. Sabemos que está apuntando a su palabra. Rostro resplandeciente, está hablando de su gloria, la que nadie puede resistir. Así que la impresión es totalmente clara. Jesús, el Jesús humilde de los evangelios, es ahora presentado como el Señor exaltado del universo. Ven ahí, ¿verdad? Ese contraste. Señor humilde que andaba en sus sandalias, que cuando preguntaban por él no sobresalía. ¿Quién es? Lo buscaban, era uno más. Que dice que andaba con pecadores, le llamaban comilón y bebedor, era uno más. Sin pecado, ese hombre humilde y sencillo que dice que no tenía dónde recostar la cabeza, que luego dice Pablo en Filipenses 2, se despojó a sí mismo para venir en rescate del hombre, ahora es presentado aquí como el Señor exaltado del universo, el soberano de los reyes de la tierra, el que guía el rumbo de la historia. Muchos creyentes tienen una visión demasiado reducida de Cristo, lo ven solamente como su ayudador, y ya vimos que es nuestro ayudador. Lo es. Su consejero, Él es tu consejero. Como su amigo, Él es tu amigo. Pero no olvides esto. Apocalipsis nos recuerda que también Cristo es el Rey. El Rey. Es el Señor Supremo. El juez. Quien vendrá un día a poner en orden todas las cosas. Y es el gobernante de toda la creación. Una iglesia con una visión pequeña de Cristo tendrá una fe pequeña. Pero una iglesia que tiene una visión amplia de Cristo tendrá una fe grande. Porque sabe en quién ha creído y a quién sirve. Cristo ha vencido la muerte. Cuando Juan cae muerto, porque cuando lo ve, imagínense. Cayó como muerto, dice. Cristo le dice, no temas.
Y luego añade, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Cristo glorificado es el Cristo crucificado. Primero crucificado, luego glorificado. Su autoridad proviene de su victoria sobre la muerte. Y por eso posee, dice ahí el texto también, las llaves de la muerte y del Hades. Una hermana, no sé si está aquí hoy, hace unos días me preguntaba, ¿veré a mi esposo? Le pregunto, ¿su esposo creía en Cristo? Sí. Ciertamente lo verás. Te encontrarás con Él un día, para siempre. Porque Cristo venció la muerte y el Hades. Todavía por un tiempo, en este cuerpo, en esta carne, en este tiempo, enfrentamos sufrimiento, enfermedad y muerte. Pero Cristo ya la venció. Y ahí está la promesa para nosotros. Las llaves representan autoridad, la muerte ya no tiene dominio final, Cristo la ha conquistado. Los creyentes del primer siglo podían perder sus bienes, su libertad, incluso su vida, pero no podían perder a Cristo. Ya les he hecho el cuento, la historia de aquella anciana ciega, pobre, en miseria, sus hijos lejos. Llegan a censarle su hogar, lo repito para quienes no han escuchado la historia, a censarle su hogar. El muchacho que iba censando decía, pero usted no tiene nada. Y él le dijo, lo tengo todo, porque tengo a Cristo. Hermanos, termino diciendo lo siguiente, Apocalipsis 1 no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Ni siquiera ninguna parte del libro tiene ese propósito. Fue escrito para fortalecer nuestra fidelidad en el presente. La respuesta de Dios a una iglesia sufriente no fue dar más información. No fue aportar detalles para que la iglesia tuviera más conocimiento. Fue mostrarle a Jesucristo. Por eso el llamado del capítulo sigue siendo el mismo. Escucha la revelación de Cristo. Otra vez recuerda quién es Cristo en toda su plenitud. Persevera en medio de las tribulaciones de esta vida, porque ciertamente las hay. Contempla al Cristo glorificado, porque una iglesia que ve a Cristo tal como es, podrá permanecer fiel hasta el día en que Él venga en gloria. Allí miramos y decimos amén. Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por alentarnos. Gracias por recordarnos profundas realidades de quiénes somos en ti y quién eres, Señor, en un mundo tan confuso, donde tantos problemas nos rodean. Abrimos nuestros ojos, abrimos el teléfono y muchas veces lo primero que encontramos son malas noticias. O si prendemos el televisor o la radio, pero tú sigues siendo el Rey y eres el soberano de los reyes de la tierra. Y nos has llamado a nosotros tus hijos y nos abrazas y nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y has prometido, Señor, nuestra resurrección corporal en gloria, más allá de esta vida, y tenemos esperanza eterna en ti. ¿Qué más, Señor, podemos pedir? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Te damos la gloria, te exaltamos en esta hora, Señor, y te pedimos que aumentes nuestra fe para verte tal como eres, para vivir, Señor, de acuerdo a ello. Que estas verdades impacten nuestra vida de tal forma, Señor, que podamos conducirnos en perseverancia, en esa paciencia que soporta en medio de la tribulación. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.